Abre la sesión. Vamos a pedir al señor secretario que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, no se han recibido documentos para la cuenta, por lo que podemos pasar. En su carpeta está la minuta de nuestros invitados. Entonces no tenemos comentarios para la cuenta. No. ¿Alguien tiene varios parlamentarios? ¿No? Ok, entonces, entrando en la orden del día, tenemos el agrado de recibir al señor Ernesto Medina, presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente. Se acaba de excusar. El señor Francisco Becerra y el señor Rolando Valenzuela, entonces, que es presidente del Colegio de Instaladores Eléctricos, y el señor Francisco Becerra, que es secretario general del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente, y también del señor Hernán Calderón. Ahí está, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, quien viene acompañado del señor Israel Mandler, que es su asesor. Que usted estuvo también en la comisión de... Perfecto. Claro, el objetivo es poder escucharlo a usted. Nosotros teníamos un plan de trabajo en el cual habíamos considerado la participación de las organizaciones ciudadanas o de la sociedad civil más hacia el final de la comisión, pero dado como se han ido acumulando información hasta el momento en el trabajo de la comisión, nos pareció pertinente aprovechar esta sesión para poder escucharlo a ustedes, para poder complementar y enriquecer el debate que aquí se ha dado en esta instancia. Así que, sin más, le doy la palabra. Dígame, señor secretario, ¿quién primero? Usted lo decide. ¿Sí? ¿Ninguno anda apurado para irse primero? ¿No? Entonces, partamos con... ¿Sí? Partamos con ustedes, entonces, don Hernán. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, señor presidente, y a todos los parlamentarios presentes. Creemos de que la invitación que se nos ha hecho es importante para poder tener una opinión clara de esta comisión investigadora, de lo que ha implicado esta medida de estos medidores inteligentes que ha provocado una reacción ciudadana que ha repercutido en una paralización, en cierto modo, de la política pública que se está implementando y también de los defectos que tiene esta política pública y de los efectos que tiene para los consumidores. Lo primero, bueno, todos sabemos el origen de esto, que era una ley que era muy loable porque lo que buscaba era justamente que en caso de catástrofe o de desastres naturales, las personas que sufrían eso pudieran las empresas obligadamente colocarle nuevamente sus arranques y sus medidores, lo cual era muy positivo. Pero al avanzar este proyecto surgen estas indicaciones que se ingresan en el gobierno anterior, ¿no? Y además también a última hora, ya en la despedida, se ingresa justamente la implementación de esto, prácticamente el decreto para poder implementarlo. Eso provocó esta situación. Pero también tenemos que decir, el gobierno anterior lo retira de Contraloría y lo vuelve a ingresar sin hacerle un cambio ni siquiera de una coma. Por lo tanto, uno dice, si había tanta voluntad de cambiarlo y de tanta crítica a lo que se había hecho anterior, este gobierno de hoy día tuvo la oportunidad de cambiarlo y no lo hizo. Eso hay que decirlo con toda claridad, se lo hemos dicho a la ministra, de que ese es uno de los problemas. Pero el problema de fondo que hay aquí es que cuando se nos dice de que el medidor del arranque o empalme, como queramos llamarle, va a ser parte de la red, implica una expropiación. Hay 5 millones de personas que son propietarios que lo pagaron o cuando construyeron o cuando compraron su vivienda, cancelaron este valor. Y este valor no son 10 lucas como dijo la ministra. No son 10 lucas. Un medidor cuesta 28.000 pesos. Lo compro en cualquier lugar, está abierto al comercio, tengo la opción de elegirlo, no tengo un monopolio como se quiere implementar tampoco, donde es solamente una empresa que además los vende a través de... el medidor que quiere instalar en él es de una subsidiaria que tiene en Italia. Entonces, perdónenme, ¿la competencia dónde está? Aquí muchos hablan de la competencia, de la economía social de mercado, la libre competencia, y la verdad que aquí no existe. En segundo lugar, cuando se instala un medidor hay que colocar una cabina. La cabina hoy día cuesta 13.000 pesos. Yo les digo por conocimiento, yo soy constructor civil. Lo veo a diario. Construyo
y tengo que colocar medidor y empalme. ¿Y sabe cuánto me costó el último? 180.000 pesos me costó el arranque con el medidor instalado por la compañía. No son 10.000 pesos. Y por lo tanto, cuando me dicen de que esto va a pasar a ser parte de la empresa, bueno, me están expropiando y no me están reponiendo mis 180.000 pesos, porque si es parte de la empresa, que instale el arranque y el medidor gratis, entonces, pues, si es tuyo, es de tu propiedad, él lo va a administrar, él lo va a intervenir, él va a hacer todo lo que quiera. En consecuencia, ese es uno de los temas que nosotros le hemos dicho, de que esto no basta con lo que se está haciendo hoy día. Tenemos que ir al fondo del tema. Hay 1,5 millones aproximadamente que son de propiedad de las empresas. Bueno, que ella haga lo que quiera en sus medidores, si quiere cambiarlo, que los cambie, pero no se los cobre a las personas si son propios. Es ella la que va a ser una de las principales beneficiadas por esta transformación, va a ser las empresas que van a tener el control del consumo prácticamente al instante, van a poder ahorrar, a haber una economía tremenda para las empresas, que hay que ver de cómo se traspasa a los consumidores finales esas economías, porque ya no va a pasar la persona midiendo, controlando el consumo, no va a tener que llegar con el espejito para poder ver cuánto consumió. Esa es la verdad, porque así funciona, ¿no? Tampoco va a haber las cuadrillas que van a hacer a reinstalar cuando hay corte y reposición, que andan cuadrillas, lo va a hacer a distancia. No hay que olvidarse de que esto anteriormente, en la misma empresa Enel, hace bastantes años atrás, lo intentó instalar a través de baterías en los postes en Huechuraba, Renque, Conchalí, lo cual fue un verdadero desastre, porque claramente a la gente le aumentó las cuentas. Tenemos el problema. Probablemente hoy día hay un reglamento, hay una información con el tema de cómo si los armónicos van a ser medidos, porque tenemos un tema que no es menor. Nuestra regulación dice de que el medidor debe medir 50 ciclos, punto. No es más. Y el medidor que tenemos hoy día, si bien no es digital, mide 50 ciclos. No mide ninguno más. Pero con un medidor inteligente sí podría medir otros. Y por lo tanto podría aumentar los consumos. Los armónicos, las subidas y bajas de tensión también a veces provocan unos mayores consumos. Entonces, señor presidente, esa es un poco la posición que nosotros tenemos. Y si queremos que las empresas sean propietarias de la red y que esto se incorpore en la red, bueno, creemos que entonces a partir de cuando se determine, cuando alguien solicite un medidor y el empalme, la empresa tendrá que colocarlo en forma gratuita, porque no corresponde que yo esté pagando por algo que no es mío. ¿De cómo voy a pagar algo que no es mío? Sí, estamos hoy día, esa es la situación que tenemos y por lo tanto yo creo que ahí tenemos algo que seguir conversando. No me quisiera referir a algún punto porque creo que esto tiene que ver con los medidores inteligentes, no tiene que ver con esta ley corta, no sé si es parte de esto, pero no es parte de la ley corta, donde nosotros tenemos también una opinión con respecto a lo que provoca esa ley corta. Nosotros creemos de que bajándole la tarifa en la regulación tarifaria no va a provocar ningún efecto. Si no, miremos lo que sucedió cuando aumentaron las utilidades de las sanitarias, aumentó la utilidad de las sanitarias, se le rebajó la tarifa, obtuvieron más utilidad, porque no regula. Por lo tanto, ahí nosotros somos de la opinión de que aquí lo que tenemos que entrar es regular utilidades máximas. La ley de gas determina utilidad máxima y crear los mecanismos que cuando obtenga utilidades sobre lo establecido en la ley, haya los mecanismos de compensación para la devolución de los cobros por los excedentes que cobraron de más las empresas. Ese es lo que nosotros. Ahora, si tenemos que revisar la regulación que tenemos para las empresas sanitarias, la regulación de tarifas, hay mucho que hablar porque claramente aquí lo que hay, y no es que sea una utopía decir de que puede haber competencia, al menos en la comercialización. Hoy día el distribuidor es el comercializador. Y en consecuencia que en nuestros países está separado. Operador de infraestructura con un comercializador con competencia. Ese es otro modelo que tenemos para poder
que realmente los consumidores se vean beneficiados. No solamente con eso, que me lleguen a la puerta 4 o 5 empresas a golpearme ofreciendo servicios de electricidad, le puede hacer bien si es que pensamos que la economía de mercado es la que soluciona todo. Yo quiero quedarme aquí para que Israel sea el que exponga el documento final. Por favor, don Presidente, gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí teníamos una presentación que de alguna manera también sintetiza o expresa más justamente lo que acaba de decir un poco Hernán, que están la mayor parte de los principios allí. Una primera, solamente como antecedente, decimos que el sector eléctrico, aunque huelgue decirlo, es de importancia fundamental en Chile. El sistema puede considerarse, yo diría en términos generales, como servicio que está relativamente robusto y moderno. En los últimos años el sistema empezó a incorporar energías renovables, no convencionales, con una intensidad que lo destaca a nivel mundial. Estoy hablando un poco de las ventajas que tiene hoy día nuestro sistema, para no decir que todo es malo. Sin embargo, sí hay que reconocer que el sistema adolece de un par de defectos, especialmente en lo que afecta a la competencia en la distribución, que finalmente tiene como efecto altos precios, y tenemos precios de los más altos de los países de la OCDE. En la figura siguiente, algo que yo creo que ya la mayoría conocen, que son los componentes del sistema eléctrico, que es un diagrama del mismo, y donde simplemente decimos que hay 3 etapas, ¿no?, muy conocidas por ustedes, que es la generación eléctrica, la transmisión desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo, que son en Chile generalmente de muy largas distancias, y finalmente la distribución, que es la que lleva la energía hasta cada uno de los hogares. Lo que hemos tenido hasta la fecha, que es con las últimas modernizaciones, que se ha generado una relativa competencia a nivel de generación, pero que esa competencia no se produce ni en las etapas de transmisión, ni mucho menos en las etapas de distribución. Cuando no hay competencia, ¿qué es lo que se ha ocurrido permanentemente? En un sector, como decía Hernán, como modelo económico se ha adoptado el modelo de mercado y de libre competencia, pero se ha reconocido que cuando en determinados sectores no existe suficiente competencia, entonces entra el proceso de regulación. Caso típico para la distribución eléctrica, que también se repite en varios sectores más, como en las sanitarias, en telecomunicaciones, etc. Ahora, sobre esa misma base, en febrero se aprobó la ley que dispuso que una parte de esa red de distribución, que son los empalmes y los medidores, pasaran a ser parte de la propiedad de la empresa. Anteriormente, ¿qué es lo que había? Que si bien todo el servicio de distribución tiene condiciones monopólicas, hay algunos extremos en esa distribución que eran de propiedad del usuario, que podía libremente elegir y que por ende se presentaba cierta competencia. ¿En qué estamos hablando? Concretamente, empalmes y medidores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Decimos, que es una contradicción también en que si se quiere fomentar la competencia en un sector donde inevitablemente va a haber condiciones monopólicas, ese monopolio se extienda en vez de reducirse. Entonces lo que se está haciendo es extender todas las condiciones monopólicas de la red de distribución, acaparando en ella también lo que son los medidores y los empalmes. Con ese principio estamos claramente en desacuerdo. Pensamos, ¿no es cierto?, que si se elige un sistema de mercado, es la competencia el mejor mecanismo de regulación, cuando esa competencia es factible. Y por lo tanto, disminuir la competencia en vez de aumentarla, creemos que es un claro retroceso. Se justificó lo anterior diciendo que ahora van a ser propiedad de la empresa, pero no los medidores tradicionales, sino que medidores inteligentes. Medidores inteligentes que iban a permitir mejor gestión de redes, que iban en la práctica también a permitir que el consumo, el corte y reposición se pudieran hacer a distancia, con las evidentes economías, con las evidentes eficiencias y economías que ya generan. Pero yo diría que sin ninguna claridad de cómo esas economías van a ir finalmente en beneficio de los usuarios. La CNE aún no completa lo que llamábamos el proceso de definición de los estándares técnicos que tienen que tener estos nuevos medidores. Pero, sin embargo, pese a la falta de estándares, algunas distribuidoras, concretamente en él, yo diría que en su mayor parte, comenzó el reemplazo de estos medidores denominados medidores inteligentes. Estos medidores han provocado reclamos, que ya son muy conocidos también por ustedes.
Y, sin embargo, se incorporó el costo de los nuevos medidores en la tarifa de generación eléctrica. Ahí me importa destacar un poco lo que decía también recién Hernán, de que no se puede cobrar por esos medidores, y aquí hay una trampa, porque dice, claro, los nuevos medidores no se cobran explícitamente, no va a haber una tarifa por el nuevo medidor, pero sí el costo de estos nuevos medidores instalados se van a incorporar, de acuerdo a esa ley, ¿no es cierto?, en el valor del kilowatt, que es el valor de consumo permanente que tienen los hogares. No lo tenía puesto en esta, pero también quería mencionar algunos elementos de lo que ha propuesto el gobierno como para compensar esto, en que se planteó también de que los usuarios podían decidir si tomaban o no tomaban el nuevo medidor. Pero no obstante, independiente de la decisión del usuario, el costo del medidor va a ir en la tarifa, lo que hace que esto sea absolutamente absurdo. Es absurdo que yo pague algo, aunque esté escondido, pague algo de que no quise. Entonces, digamos, mi voluntad de elegirla o no pierde todo sentido. Hay otros problemas que indican, por ejemplo, que los nuevos medidores no medirían lo mismo que los antiguos. Esa es una discusión técnica que creo que todavía no está resuelta. Decían que los medidores nuevos también van a medir solamente los 50 ciclos. Hay algunos estudios que así lo indican, pero hay otros estudios que indican lo contrario, que dicen que se miden otro tipo de corrientes que no debieran ser facturadas. Quiero insistir de que Conadecus sí está en contra de agrandar los monopolios. Conadecus no está en contra de la instalación de medidores inteligentes, sí en contra de de también monopolizarlos. Y justamente para no monopolizarlos, que decimos que esa decisión de cambio debiera ser una decisión de los consumidores y no de las empresas distribuidoras. Los consumidores decidiendo en función justamente de los beneficios que esos medidores le pueden ofrecer. Dentro de ellos quiero colocar hasta como anécdota. En mi casa dijeron que me habían puesto un medidor inteligente. Yo tengo aquí tres cuentas que son las de mi domicilio, digamos, que dice claramente medidor inteligente, y sin embargo en esas tres cuentas me entregan una facturación provisoria porque dice que la energía ha estado sin lectura. Primera gran ventaja que decían de estos medidores es que la medición se hacía en forma remota, y ahora han dicho que no tuvieron acceso al medidor para medir. Como consumidor yo no entiendo nada. Y esta es mi boleta, la boleta de mi casa, ¿sí? Esta es la penúltima, o la última. Esa es la última de mi casa. Justamente ahí en la segunda hoja, donde dice la lectura, están repitiendo la lectura de hace 4 meses atrás, porque dicen que no tuvieron acceso al medidor. Si es para eso, quiero destacar de que en mi casa, como la mayor parte de ella, hay un medidor que está en el antejardín, que no debería haber ninguna dificultad para ir a leerlo. Es una casa que está habitada. Pero, sin embargo, los últimos 3 meses no hay lectura y la medición remota no funciona. Don Israel, disculpe que lo interrumpa en la consulta. Acá menciona una app, Mi Enel, para poder conocer el detalle de su consumo, hora, día, semana. ¿Usted ha ingresado a esa aplicación? Traté de ingresar porque también me pedían como alternativa después de que les informara la marcación del medidor. Me costó leerla porque está medio complicado, yo soy chico. Pero finalmente puse una silla y la leí, digamos. Cuando quise ingresarla, no me permitió ingresarla. Y después me dijeron que había 24 horas desde el aviso para poderla avisar por internet. Evidentemente no estoy pendiente de encontrar esos avisos en mi casa. Entonces debo haberme demorado, 36 horas antes de tratar de avisar. Pero no me dejó ingresar la nueva lectura tampoco. Eso lo quería colocar como anécdota porque sé que en los estándares técnicos debiera estar la calidad de los medidores. Y una de las tantas promesas es justamente la medición remota, que por lo menos en mi caso particular no se está cumpliendo. Pero estimamos que el problema de los medidores inteligentes es solo la punta del iceberg en este tema. El tema de la distribución eléctrica y de sus tarifas va mucho más allá de eso. Se planteó el tema de la tasa de costo capital o rentabilidad permitida para la empresa modelo. En realidad esa rentabilidad no es una rentabilidad garantizada para la empresa real,
sino que es la rentabilidad que se asume para una empresa modelo con la cual se calculan los costos y se establecen las tarifas. Y se dice que esa rentabilidad estaba determinada por ley en un 10%, cosa que hoy día se prometió rebajar. Y lo que se ha prometido es que se va a reestudiar esa tasa de costo capital o rentabilidad de la empresa modelo, estableciendo un piso del 6% y que la rentabilidad efectiva sería de acuerdo al estudio que se hace junto con el estudio tarifario, ¿no es cierto?, que hablan del modelo del KPM, ¿no es cierto?, para determinar la tasa de costo capital. Sin embargo, nosotros como Conadecus creemos de que eso no soluciona totalmente el problema. Pensamos que esa ley en particular, la ley que se ha denominado de medidores inteligentes, la número 21076, tiene tantos errores que es preferible derogarla del todo y estudiarla de nuevo. A propósito del 10% de rentabilidad, reconocemos que eso pudo haber sido razonable en los años 80. Estábamos hablando casi 40 años atrás, que es cuando se fijó. Porque las empresas difícilmente podrían tener incentivos a invertir con tasas inferiores a ellas. Sin embargo, el tiempo ha cambiado la rentabilidad exigida. Y hoy día, lo del 10% estamos también completamente de acuerdo que es una rentabilidad excesiva. Otros sectores regulados, como por ejemplo telecomunicaciones, que también se hacen sobre modelos de empresa eficiente, etcétera, y que incluso, en mi opinión, por lo menos creo que es un sector con mayores riesgos que el de distribución eléctrica, se le han aplicado, digamos, tasas de costo de capital significativamente inferiores, incluso cercanas al 6%. Ese no es el único problema tampoco. Decimos que otro problema es la solución de controversia en el proceso de fijación tarifaria. Si hay controversia, el DFL4 hoy día permite que lo propuesto por el gobierno se pondere en 2/3 y lo propuesto por las empresas en 1/3. Hay dos estudios, un estudio del gobierno, la Comisión de Energía, y otra propuesta por la misma empresa. Y si hay diferencias, entonces se ponderan, se calcula un promedio ponderado entre ambas. Tenía aquí un ejemplo que decía que si la CNE estima, por ejemplo, que el valor de un poste es de 200.000 pesos, en cambio las empresas sostienen que es de 500.000, el valor a considerar en la empresa eficiente sería de 300. Creo que eso es un pésimo incentivo, ¿no es cierto?, como para inflar, digamos, los estudios tarifarios que proponen las empresas. Y lo que es peor, que una decisión respecto a la regulación de un sector, valga la redundancia, regulado, no puede ser materia de la empresa, no puede ser materia del regulado. La regulación entendemos que es una materia ineludible de parte del gobierno, de parte de la autoridad. Ahora, con respecto a los modelos de empresa eficiente, cuando hay que regular algún servicio, creemos que los modelos de empresa eficiente son una buena solución, al menos en teoría. Es un modelo de empresa que supone eficiencia, induce a las empresas entonces reales a tratar de ser eficientes, tiene una serie de ventajas, al menos teóricas. Pero cuando las empresas reales logran rentabilidades muy superiores a la tasa de costo capital que se asumió para el mismo estudio, significa que algo falló en el modelo. Es imposible pensar que una empresa real sea mucho más eficiente que una empresa modelo que tenga el máximo de eficiencia. Y eso es lo que ocurrió en la realidad. Hemos encontrado empresas con rentabilidades reales que han superado el 15%, aun cuando estaba fijada en 10. Y como resultado de esto, los usuarios de Chile pagan tarifas de energía eléctrica que, como decía al principio, son una de las más caras de los países de la OECD. Por lo tanto, pensamos que el DFL4 tiene que tener reformulaciones bastante más de fondo que incluso el tema solamente de los medidores. En los puntos concretos, proponemos que la tasa de rentabilidad no se fije por ley. Ya está propuesto por el gobierno, sí, de que se va a revisar de acuerdo al KPM, pero con un mínimo de un 6%. Si bien ese mínimo hoy en día podría hasta parecer razonable, nuestra idea también es que las leyes tienen que ser perdurables en el tiempo. Lo que fue razonable de un 10% hace 40 años atrás, ¿no es cierto?, dejó claramente de ser razonable hoy día. Y el 6% que hoy día podría llegar a ser razonable, en pocos años más también podría dejar de ser.
Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que efectivamente la tasa de costo de capital se calcule en los procesos tarifarios con el método del KPM, pero que no hay ninguna razón válida para fijarle un mínimo. Todas las variaciones, justamente cuando cambian, es cuando cambian las condiciones de mercado. Y los incentivos para una empresa para invertir van acorde a las condiciones de mercado de cada momento. Por lo tanto, si las rentabilidades esperadas por las empresas son inferiores al 6%, no veo ninguna razón legítima para garantizarle a un sector específico, que es la distribución, tasas de rentabilidad superiores a la que otras industrias están dispuestas a aceptar. En concreto, por lo tanto, es que nuestra propuesta es de que el cálculo de la tasa de costo de capital no tenga límite inferior, sino que sea el resultado del estudio, que va a reflejar la realidad de cada momento. Si alguien se preocupa de que cada momento puede ser muy corto plazo, no, las tasas de costo de capital se calculan justamente para inversiones de largo plazo, porque son los instrumentos que se toman en consideración, y se toman instrumentos de largo plazo. Pero vuelvo ahora al otro tema también, que una vez solucionado el tema de tasa de costo de capital, nos vamos a encontrar inevitablemente con que las empresas reales van a tener rentabilidades distintas que las que de alguna manera se fijen como aceptables. Y ahí quiero volver a insistir en lo que planteaba Hernán recién, de que debiera haber un mecanismo de compensación. Nosotros primero pensamos en algún momento también hacer un equilibrio entre el incentivo permanente de las empresas a mejorar su eficiencia, pero también con un mecanismo de equilibrio de que no obtengan rentabilidades excesivas. ¿Y qué es lo que pensamos entonces? De que, por último, podríamos dar una holgura por sobre la tasa de costo de capital, pero que en ningún caso llegara a superar un 1% más. Las empresas van a tener suficiente incentivo como para tratar de conseguir un 1% más, porque eso es mucha plata. Y con lo cual sí garantizaríamos también de que esas rentabilidades no sean excesivas. Cuando estaba hablando de un 1% más que la tasa de costo de capital estudiada. Pero hay un tema todavía aún más importante. Decimos que la economía de mercado funciona bien cuando los mercados son verdaderamente competitivos. Por lo tanto, en vez de restringir la competencia como se estaba haciendo con los medidores inteligentes, nuestra propuesta es que se revise también todo el mecanismo de distribución eléctrica, cosa de incentivar mucho más la competencia, como se ha hecho en otros países. Y ahí estábamos hablando de lo que en la práctica algunos han denominado como el multicarrier de la energía. Cosa que no es ciencia ficción, ya se ha implementado en otros países del mundo, y que tiene las ventajas de permitir la competencia en el cual el usuario pudiera elegir al proveedor de su energía, al proveedor, y entiendo por el proveedor el generador en la práctica de su energía, utilizando las mismas redes de distribución, pero donde la red de distribución, ¿no es cierto?, sea simplemente el peaje por el cual, que debiera seguir siendo regulado, pero que no sea la misma empresa distribuidora la que licita la generación, que paga la transmisión y que finalmente le llega con una tarifa única al usuario. Hoy día entiendo que sí se permite la contratación directa, pero solo para grandes consumidores. No vemos ninguna razón para que el pequeño consumidor, el consumidor residencial, no pueda tener las mismas ventajas de poder conseguir precios más atractivos. Decía, en esos casos que ya se han dado en otras partes, los terceros son comercializadores de energía, que adquieren energía a la generadora y compiten frente al usuario final. Y que es lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, el multicarrier de la energía. Si se piensa que eso es muy novedoso, como para hacerlo en Chile, recordamos que en los años 90 Chile también fue uno de los países pioneros en el multicarrier de telefonía. Para los que somos más viejos, hay que recordarse que cuando aquí se hizo el multicarrier en Chile, esos esquemas no existían en ninguna parte del mundo, salvo en Estados Unidos. Chile fue el segundo país del mundo en establecer competencia en telecomunicaciones. Y al menos en mi experiencia, en mi visión personal, creo que ese fue uno de los éxitos de implementar competencia. Que no ha sido el éxito en todos los sectores, en telecomunicaciones sí. Efectivamente, a los pocos años se vio cómo las tarifas bajaron, los servicios subieron, mejoraron calidad, e incluso el tema tarifario, que es quizás el que más nos importa, tuvo reducciones, pero muy, muy drásticas. Quería mencionar que en el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, donde hay esa
comercialización de energía, ni siquiera hay obligación de cambiar los medidores. Y sin embargo, los consumidores, como en un 75% de ellos, han optado por hacerlo, porque justamente esos nuevos medidores le ofrecen la ventaja a la competencia, pero no antes que eso. En concreto, entonces, Conadecus quiere solicitar que el Supremo Gobierno y el Congreso aborden desde ya la nueva regulación, que incluye, vuelvo a insistir, no solamente el tema de los medidores, también especialmente el tema de las rentabilidades, de la rentabilidad, tanto la rentabilidad estudiada como la rentabilidad real, y la implementación de competencias, ¿no es cierto?, hasta el nivel de los hogares. En síntesis, para no tratar de aburrir. Muchas gracias. Perfecto, sí. Muchas gracias, don Israel. Le voy a dar la palabra entonces a don Francisco. ¿Y don Rolando van a presentar juntos o no? Perfecto, entonces, don Francisco, le doy la palabra. Su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, presentarnos. Me acompaña Alejandro González, quien es nuestro primer vicepresidente de nuestra organización Aquí la Gente, y quien les habla, Francisco Becerra, su secretario general. Somos, para aquellos que no nos ubican, un movimiento con historia, hace 24 años instalado en Ahumada con huérfanos, en distintas esquinas de quienes algún día han transitado por esas calles de Ahumada con huérfanos. Hemos logrado 8 proyectos de ley desde la esquina con distintos parlamentarios que han estado acompañándonos en nuestra vida que se han legislado. Queremos decir que nuestro movimiento es de carácter social y transversal. Aquí el sentido común nos une. No hay otra cosa distinta que más allá de la cosa político-partidaria, solamente el abuso, la indignación, la rabia, la desesperanza y el desencuentro que hay entre la clase política y la ciudadanía nos hace funcionar y, por supuesto, todos esos sentimientos acumulados por la ciudadanía la convertimos en iniciativas y en acciones que nos permitan de verdad poner en el presente lo que la gente de verdad necesita, que tengan respuestas positivas. La verdad que la carencia de políticas públicas, no solamente en el tema de las eléctricas, sino que en general, hoy día prácticamente no interpretan a los ciudadanos en términos generales. Creo que a quienes hemos elegido por mandato no están cumpliendo con el deber de acuerdo a lo que nosotros hemos elegido libremente, pero no hay respuesta de la manera que corresponde a quienes hoy día representamos, a lo menos la indignación, la rabia y la desesperanza de nuestra gente en la calle. Les quiero comenzar con una presentación que nosotros hicimos en el Congreso de Valparaíso en el año 2007, a través de un Consejo Social contra la Desigualdad que estaba inspirado en la ley de iniciativa popular en trámite en el Congreso y que hasta el día de hoy tampoco existe. O sea, no hay ninguna posibilidad que los ciudadanos hoy día podamos plantear y transmitir y generar proyectos que vayan en beneficio de los intereses de la gente. En ese entonces dijimos que queríamos corregir las distorsiones presentes en el marco regulatorio para la fijación de las tarifas de la distribución eléctrica. Para corregir estas distorsiones, como se verá, el proyecto simplemente adoptaba los mismos criterios metodológicos y regulatorios que se emplean en el sector sanitario y de telecomunicaciones. No se han inventado absolutamente nada. Todo ha sido discutido y aprobado legislativamente para otros sectores. Pero lo mismo no logramos entender cómo después de todos estos años tales criterios no se llevan a la distribución eléctrica, y lo que es más grave aún, estamos en las puertas de consolidar hasta el año 2012, estamos hablando del 2007, en la fijación de las tarifas que tienen sobre 3 rentas impresentables, de no mediar la intervención de ustedes, en aquel entonces los honorables diputados que nos acompañaban y que hoy día ya no dejaron de serlo. Está Eugenio Tuma, que pasó posteriormente a ser senador, hoy día no nos acompaña, Samuel Venegas, Jaime Mulé, Alejandro Zule,
Pablo Lorenzini, Francisco Encina, bueno, y tantos otros que nos acompañaron. Para empezar esta exposición nos permitimos hacer un recuento que ilustra inequivocadamente, como a todo nivel y de hace bastantes años, existe conciencia de los problemas que han de abordarse, pero inexplicablemente no se han realizado ningún cambio concreto. Queremos decir con que distintas fechas presentamos una serie de documentos que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Solamente voy a dar lectura rápida para que creo que cada uno de ustedes tiene el documento en sus manos. Sí. Entonces, el 14 de junio del año 91, mediante oficio ordinario 2355, la Superintendencia de Electricidad y Combustible denuncia la existencia de tarifas abusivas para los servicios asociados a la distribución de ese entonces. El 28 de enero del año 93, mediante la resolución 844-120, la Comisión Preventiva Central Antimonopolio dictaminó que el gobierno debería promover los cambios legales. Y el 14 de octubre del año 98, mediante oficio ordinario 5133, la SEC insiste en la necesidad de que se legisle en función de lo presentado. El 28 de octubre del año 98, mediante resolución 531, la Comisión Resolutiva Antimonopolio dispone que el Gobierno presente un proyecto de ley. El 3 de mayo del 2000 se publica una modificación legal sobre los servicios asociados, pero no se abordaron los demás problemas regulatorios de la distribución eléctrica. En noviembre del mismo año, el Ministerio de Economía, bajo la conducción del priministro José Gregorio, publica el libro Experiencias Regulatorias de una década. Ahí, en sus páginas 140, 166, 167, 170, 174 y 239, entre otros, se insiste en la necesidad de introducir cambios regulatorios y se reclaman medidas por mayor transparencia en la distribución eléctrica. El 21 de marzo del 2001, mediante la resolución 592, la Comisión Resolutiva Antimonopolio califica 25 servicios asociados a la distribución eléctrica, indicando que deben ser regulados, pero además indica que el Gobierno debe promover otros cambios legales. El 7 de mayo del 2002, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, en ese entonces la señora Vivian Blalot, señala la estrategia regulatoria diseñada por el Gobierno para el sector contempla lo siguiente: un cambio legislativo en dos etapas. La ley 1, que era la ley corta que busca corregir las distorsiones más urgentes para la seguridad de suministro y las inversiones. Y la ley 2, que busca la eliminación de distorsiones de efecto de largo plazo, como el rediseño del sistema de tarifas de distribución. El 24 de octubre del 2003, el gerente general de la distribuidora eléctrica, SAESA, señala ante el Congreso el procedimiento para determinar el valor agregado de distribución es poco transparente. El mecanismo 2/3 menos 1/3 que hoy existe para ponderar los estudios es bastante perverso, pues hace que los estudios tiendan a divergir en lugar de converger. A continuación propuso que desaparezca la ponderación de los estudios 2/3 menos 1/3 y que haya una comisión que resuelva la tarifa similar a la existente para la fijación de tarifas de servicios sanitarios. El 15 de diciembre del mismo año del 2003, el ministro de Economía de ese entonces, don Jorge Rodríguez, señala ante el Congreso, se diseña el proceso tarifario de distribución con el objeto de incluir en la intervención del panel de expertos la resolución de los conflictos entre la autoridad y las empresas. Y el 29 de enero del 2007, el secretario ejecutivo de ese entonces, don Rodrigo Iglesias, señala al diario Financiero que hay temas en distribución que sin duda hay que mejorar. Hay temas que están instalados hace tiempo, como promover a resolver, y no hay argumentos para seguir postergando las soluciones. Está en nuestra estrategia de trabajo hacer algunas modificaciones en el procedimiento tarifario del segmento de la distribución. La evidencia de la recopilación anterior es incontestable, no podemos permitirnos un día más, sino una iniciativa legal sería que solucione estas distorsiones. Estamos hablando de un cuadro, de un tema que no solamente comenzó con la aprobación de este decreto ley 21.076, sino que está en discusión hace muchos años el tema de corregir las distorsiones que hoy día tiene la ley eléctrica. En función de eso,
todos estamos claros y tenemos bastante inteligencia, hablar a propósito de medidores inteligentes, que este es un tema que viene instalando una rediscusión desde el año 2015 hasta la fecha. Hablamos de gol, hablamos de autogol y hablamos de todas las cosas que de verdad nos califican en función de la desesperanza de la gente. Estamos bastante molestos. Para paliar este escándalo en las cuentas de los usuarios, el gobierno no encontró nada mejor la forma de entregar subsidios. Estamos hablando de aquel entonces que hablaba de los subsidios que se le entregaban a los más vulnerables, que era ayudar a pagar el tema de las cuentas. Hoy día ese subsidio tampoco supera ni las dificultades que hoy día tiene la mayoría de la gente. Queremos decir que a pesar de lo que está establecido en Chile desde el año 2000, estamos hablando del sector eléctrico que se encuentra regulado por la Ley de Servicios Eléctricos 20.018, que delante de algo hablaban los amigos de CONADECO, pero estamos hablando del año 1982, en donde este es el único sector financiero que no ha permitido que ningún gobierno de turno pueda meterse prácticamente en el tema de sus ganancias, de sus servicios y de todo lo que deriva de las empresas eléctricas. Queremos decir que han pasado 35 años, más de 35 años, en donde ningún gobierno de turno ha sido capaz de modificar las ganancias, que son demasiadas, de un sector que prácticamente ha sido poco claro y los gobiernos de turno, por no decirlo menos, han carecido de políticas públicas que vayan en función de la gente. Es más, adicionalmente se contempla un equipo de expertos conformado por profesionales de ramo, además un coordinador eléctrico nacional, organismo independiente del derecho público a cargo de la operación y coordinación del sistema, que tiene como un montón de pegas, que yo me imagino que todos la conocen, que es preservar la seguridad del servicio, garantizar la operación económica de las instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión. Entre sus actividades están gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, que yo diría que las empresas eléctricas son las que menos transparencia han transmitido a la población en general respecto de todos sus movimientos que dicen relación con su servicio que ellos prestan. Monitorear la competencia y la cadena de pago, entre otros. Ya lo decían nuestros amigos de CONADECO, existen 3 tipos de actividades: generación, transmisión y distribución, y es nuestra percepción, que debido a sus características esenciales, con esta definición por ley y normativa, quedamos prácticamente absolutamente indefensos los consumidores, clientes y usuarios. Y me atrevo a decir consumidores porque aquí hay una discusión que además tenemos en el mundo de la sociedad civil, si nos mantenemos como consumidores y nosotros agregamos clientes y usuarios, porque si sacamos el tema de consumidores, a lo menos nos quedaríamos sin la ley del consumidor, que hasta ahora es la única que nos protege. En buena hora existe CONADECO. Entonces, y nos vamos enterando a través de los medios de comunicación de las diferentes situaciones que ya se mencionaron, la ley aprobada en febrero del año 2018 por 94 parlamentarios y después cercenada por el Senado bajo el gobierno de turno de la expresidenta Michelle Bachelet, y que decía por obligación deberíamos cambiar los medidores antiguos por los medidores supuestamente inteligentes, que por nuestra definición solo miden el consumo de energía domiciliaria, no miden más de lo que tienen que medir, a través de lecturas remotas, y sobre la misma posteriormente la entrega de los medidores antiguos y los empalmes, que también lo mencionaron nuestros antecesores, que eran más del 80% de los cuales nosotros éramos los dueños, tanto de los medidores como de los empalmes. Y además se nos amenazó de un costo a pagar por los nuevos medidores, que eran prácticamente cobros encubiertos, que significaban los arriendos perpetuos. Nos parece increíble. En todo caso, mencionar que jamás estuvo resuelto por el Congreso la obligatoriedad de entregar los medidores y los empalmes a las empresas eléctricas.
Todas estas acciones han provocado el rechazo más absoluto de la gente, más los dichos posteriores después del presidente, que seríamos los chilenos y las chilenas los que deberíamos pagar y asumir los 1.000 millones del cambio de estos medidores. Yo les digo que esto ha sido tanto el desencuentro con la ciudadanía que posteriormente en él, para poder salir un poco al tema del rechazo de la gente, ofrecieron 10 lucas. Yo diría que ni Bolivia, que es un país que la mayoría nos mira por sobre el hombro, ellos recibieron más de $400 por el cambio de los medidores en el momento que correspondió. Vale decir, estamos hablando de 240.000 pesos que se le pagó a cada ciudadano para entregar y instalar estos medidores, de los cuales yo digo, tampoco tengo nada en contra de los medidores, pero sí los temas están en otra champita que está instalada. Entonces, como provocó el rechazo de los ciudadanos, en donde más de 135 comunas encabezadas por sus alcaldes manifestaron y dijeron no vamos a permitir el ingreso ni el cambio de estos medidores, ha provocado este famoso escándalo que hoy día tenemos sobre el tema de las eléctricas. Nosotros continuamos con nuestra campaña de recolección de firmas que iniciamos en Ahumada con Huérfano y que hasta la fecha la mantenemos y estamos en alerta frente a cómo continúan los hechos. Posteriormente, sin mucha bulla, la comisión que preside la diputada de Minería y Energía se resolvió, no sé si en ella particularmente, la idea de modificar que tanto los medidores como el empalme pasaran nuevamente a ser propiedad de los consumidores, clientes y usuarios. Pero la población hasta el día de hoy no se entera, porque ha sido un pimponeo de dimes y diretes que prácticamente la población en general está confundida respecto de cuál va a ser la solución en definitiva. Pero esto no termina acá, porque lo más grave es que una vez todos estos entretelones que hubieron, se anuncian nuevas alzas entre mayo y julio del presente año, que van a superar, yo diría, más de un 23%. Y por si fuera poco, además nos enteramos que se nos están cobrando parte de los 6,5 millones de medidores no instalados de septiembre del año 2018 a la fecha. Y nos preguntamos, ¿cuándo es la devolución? ¿Cuánto es el monto? ¿La forma de devolución o descuento? No hay fecha. Con todos estos acontecimientos nos preguntamos hasta cuándo estas empresas eléctricas siguen ganando en forma descabellada tanta plata, cuando sus ganancias solamente en el año 2017 fueron más de 600.000 millones de pesos, que equivalen a las ganancias de 6 AFP. Entonces, presidente, por su intermedio, queremos exigir respuesta para poder transparentar todo el proceso de definición y composición de quienes hacen el papel de reguladores y regulados. Esta discusión, ya lo dije, comenzó desde el año 2015 y nos preguntamos cuánto hemos avanzado en políticas públicas. No me interesa en lo particular cuánto en definitiva, porque esa va a ser una conversación distinta cuando tengamos que sentarnos a discutir lo que debiéramos de verdad pagar. En consecuencia, solicitamos quiénes integran el panel de expertos, quiénes lo definen, porque tampoco hay mayor información. No se sabe quiénes son este panel de profesionales, que hoy día, quién los nombra y cómo se instalan, quién los contrata, cuánto es el monto de estos servicios, cómo se determinan las variables y los instrumentos para la definición y la fijación de las tarifas. ¿Quién nombra al famoso coordinador? Que tiene como miles de tareas y que parece que en definitiva es como el que la lleva. ¿Por qué en la fijación tanto de las ganancias y el precio de las tarifas solo se sientan los regulados y los reguladores? ¿Por qué no cambiar su composición? Porque al final, cuando se fijó el tema de la ley, también ya se partía casi con un 10%, las empresas eléctricas prácticamente no estaban muy preocupadas de cuánto iba a ser el tema de la rentabilidad futura, porque ya tenían a lo menos un 10% en su bolsillo. Lo que viniera de lo demás era como la yapa.
revisar con urgencia lo determinado en el año 82. Es que, vuelvo a insistir, sigue siendo el único sector de la economía nacional que mantiene sus privilegios prácticamente intactos. Nos parece extremadamente, y lo más grave que nosotros, y estamos haciendo, vamos a gestionar la posibilidad de hacer una demanda contra el Estado de Chile, porque un Estado de Chile, independientemente del gobierno de turno, no puede ser garante de rentabilidad, menos de estas grandes empresas que lo único que han provocado es daño y malestar a la gente. Eso es gravísimo, es casi traición a la patria, por decirlo menos. Han pasado 35 años y hemos hablado de democracia una y otra vez y parece que nos quedó bastante grande el poncho. Mientras esto se siga dilatando, queremos exigirle por su intermedio, presidente, a esta comisión tramitar un proyecto de acuerdo para subvencionar, al igual que el Transantiago, a las generadoras eléctricas que el Estado de Chile se ponga. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque el tema de las alzas son tan desmedidas entre mayo y julio de este año que prácticamente está cambiando la vida de los adultos mayores. Les quiero comentar, y yo creo que muchos de ustedes vieron ese reportaje por televisión, los adultos mayores en general, que tienen además pensiones miserables y que no les alcanza solamente para solventar el tema de los remedios, están cambiando sus hábitos de vida, diaria, cotidiana. Y si ustedes no tienen sensibilidad respecto de ese tema, como no está definido y tenemos hoy día tarifas planas y se ha anunciado el tema de las tarifas diferenciadas, tenemos adultos mayores que están hoy día prácticamente desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana lavando, planchando o cocinando o cualquier otra cosa distinta a lo que signifique hacer uso de energía. Y es la verdad, porque la verdad está en la calle, está en las poblaciones, está en los cordones periféricos, no está de Plaza Italia para arriba, a pesar de que ahí también hay sectores medios que también están sufriendo estos embates de estas alzas desmedidas. Por lo tanto, insistimos, presidente, a través suyo, que esta comisión en lo particular tramite con urgencia una subvención que vaya en beneficio de los adultos mayores mientras este tema no se define. Y nos volvemos a preguntar de qué ha servido el cambio de horario. Solamente ha sido un tremendo negocio para las grandes empresas eléctricas y significa consumir más energía. Entonces esto significa pensar en el bien común. Y como estamos nosotros pensando en el bien común, es que no compartimos ni siquiera ni maquillajes ni modificaciones respecto de la ley que hoy día está en vigencia. Queremos la derogación de la ley. Creemos que se han dado algunos pasos que pueden apuntar hacia allá, pero necesariamente por el drama y la situación que vamos a vivir en particular, o que ya estamos viviendo, usted ya lo mostró, hay gente que paga 20 y hoy día paga 50. Y no tenemos respuesta de cómo resolver o ir en ayuda de carácter paliativo para que en definitiva la gente pueda enfrentar este tema. Y solamente para finalizar, decir que la desconfianza y el descontento hoy nos permite preguntarles a ustedes, y con todo el respeto que se merecen, ¿hasta cuándo la ley del embudo para las grandes empresas? Y estamos hablando en específico para las eléctricas hoy día, y la ley de Moraga para la gente. Si nada de estos argumentos nos permite sensibilizar a ustedes, no tenemos nada contra el mercado, pero si lo podemos humanizar, podemos entendernos. Pero hoy día no hay nada que apunte necesariamente para allá. Lo único que queremos decir que la desesperanza en que se encuentran nuestros compatriotas, nuestra democracia está en grave peligro porque el bien común no es de interés público. Estamos por sobre el mercado, por sobre el capital, hay vecinos que han sido amedrentados, que van estas empresas usureras que han concurrido antes de que esta cosa bajara un poco los decibeles de instalar o no instalar estos medidores, en que a la gente se le ha amenazado, en que han llegado diciéndole que están colgados al sistema y que se les han cursado multas. Yo, en el momento que ustedes requieran, vamos a traer los testimonios de gente que se les han cursado multas por supuestas colgaduras que no la han hecho
y que son arriba de 1 millón o 2 millones de pesos. Y nos parece, pero increíble, de cómo este tema en particular ha sido abordado. Porque el nivel de terrorismo de Estado a través de los medios de comunicación, que sabemos quién lo controlan y quiénes nos manejan, la ciudadanía de verdad que está en otra. No confía y no quiere confiar mientras no vea en concreto de que sus demandas, sus requerimientos estén siendo respondidos a la altura que corresponde. La verdad es que aquí el tremendo lobby que hizo la ministra de Energía nos desubicó. Y posteriormente a las salidas de Madre respecto de cómo enfrentar estos temas con puros dimes y diretes y sin el tema de fondo, o sea, estamos muy, muy preocupados. Y por último, como en todo se está tratando de buscar grandes acuerdos nacionales, yo diría que tanto la oposición como el gobierno tienen en sus manos la responsabilidad que lo que dijeron y prometieron en sus campañas, que era mejorar la calidad de vida de nuestra gente, lo hagan efectivo y se pongan de acuerdo para ver, en definitiva, cómo frenamos estas alzas en medidas que va en contra de los bolsillos de quienes somos la gran mayoría. Hay más de 500.000 pensionados y jubilados que reciben menos de 86.000 pesos, están bajo la línea de la pobreza. Y si yo creo que este tipo de cifras no les provoca ningún tipo de reacción, creemos que llegó el momento en que tomemos el toro por las astas, presidente, y podamos gestionar de verdad lo antes posible entre la oposición y el gobierno un proyecto de acuerdo, urgente. O se deroga la ley lo antes posible, porque podemos estar meses como comisión investigadora respecto de seguir recogiendo opiniones, mientras el desazón de no tener la plata para poder pagar, las cortes de energía, yo se los anuncio, va a ser mayor de lo que habitualmente el país tenía. Así que queremos concluir solamente dando las gracias nuevamente por el espacio que nos ha otorgado. No queremos, nosotros somos repositivos, pero vemos que con este tema en lo particular, la verdad que Chile ha perdido. Y espero que los goles, no sigamos con autogoles, sino que marquemos los goles que corresponden, el de la prosperidad y el bienestar de nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Los goles, sobre todo mañana, la roja femenina. Antes de dar la palabra, yo solo quisiera primero reconocer y agradecer a los parlamentarios que están presentes. Y quiero hacer el punto, y sé que esto está siendo grabado, pero eso lo digo, de que en otras sesiones donde hemos tenido otro invitado, hemos tenido una alta participación de parlamentarios, y hoy día que teníamos dos organizaciones que representan a los consumidores, a los usuarios, a las personas. Agradecer a la diputada Parra, la diputada Chicardini, el diputado Mulet. Hubo dos que también se retiraron, el diputado Pérez, el diputado Durán. Lamento mucho que los otros no se hayan interesado en escucharlo a ustedes, así que de verdad creo que vale la pena decirle. Al menos a nosotros sí nos importaba mucho poder escucharlo y poder conversar ahora, así que no sé si tiene alguna pregunta o comentario. ¿Parlamentarios presentes? Sí, diputado Mulet. Presidente, en primer lugar me excuso, estaba en otra comisión, pero por lo menos alcancé a llegar. He tenido la suerte de poder conversar con la gente de CONADECU y con la gente de aquí, la gente en varias oportunidades, y la verdad es que en general conozco, digo yo, lo que han planteado al menos públicamente. Yo quiero hacer una consulta, digamos, a los expertos, particularmente a lo mejor Óscar Cabello, nos puede decir que he hecho tanto a la ministra como al ministro Pacheco, y que tiene que ver con la ley 21.076, que es una pregunta respecto de si, a su juicio, tiene valor económico y qué valor económico tiene el hecho de que se le haya traspasado por ley los medidores y los empalmes a las empresas en el mes de febrero del 2018, en el mes de enero del 2018. En ese contexto, en el contexto donde tenían una norma técnica que incorporaba obligatoriamente los medidores dentro de determinado plazo, los medidores llamados inteligentes, y con un decreto tarifario intertarifa que les había modificado y les había incorporado a la tarifa ya
o estaba en proceso de incorporarle a la tarifa los mayores costos que implicaba esa norma técnica. Entonces el punto es, ¿cuál es el valor económico? En primer lugar, si tenía valor económico que se le haya traspasado con esa indicación que suscribieron, que hicieron algunos funcionarios de gobierno y que después se incorporó a la ley. Si tenía valor económico, el haber hecho ese traspaso de los 70% de los 6,5 millones de medidores gratuitamente a las redes de distribución. Y si es posible calcularlo. El exministro Pacheco dio un valor y dijo que tenía valor económico, y la ministra dijo que tenía valor económico pero no dio valor cuando lo hizo en la Comisión de Minería y Energía en una oportunidad. Esa consulta yo quiero hacer porque me interesa mucho que si puede darle alguno. Ustedes deciden quién. Pero vamos a acumular preguntas. Sí. Ok. O Esa es la idea, pregunta. o tiene más preguntas. Esa, por ahora sí. Sí. Ok. ¿Diputada? Por favor, diputada Parra. La verdad es que más que preguntas, uno quiere como tratar de ordenarse en esto para los parlamentarios que están en la Comisión de Energía de manera permanente, más fácil, porque probablemente ustedes tienen más información que la que tenemos el resto de los parlamentarios. Pero yo solo quiero decir, porque siento que se confunden algunas cosas. Para quienes somos parlamentarios nuevos y llevamos un año, primero yo escuché he llegado a la convicción de que el problema no está en los medidores inteligentes, más allá de que podamos discutir, ¿no es cierto?, que efectivamente esta especie de expropiación que existe, que se instalan los medidores sin tener ni siquiera una norma técnica, eso es como ha sido tan improvisado, tan amateur todo, que la verdad es que uno efectivamente siente que se pasó un gol, pero que tampoco, digamos, para ser bien responsable, tampoco nadie aquí puede decir, digamos, que es completamente inocente. Porque yo siento que todo el mundo aquí se tira la pelota, entre los del gobierno anterior, los del gobierno de ahora, los parlamentarios de antes, los de ahora, todos nos tiramos la pelota y finalmente la gente lo único que quiere es una solución. ¿Ya? Entonces lo que yo he planteado es que por favor miremos hacia adelante, porque ya estamos todos embarrados en este cuento, y démosle la cara a la ciudadanía y ofrezcamos una solución. Ahora, cuando tú hablas de derogar la ley, Francisco, a través suyo, presidente, no sé a qué ley te refieres de derogar, porque una cosa es lo que se aprobó, ¿no es cierto?, ahora hace poco respecto a los medidores inteligentes, que creo que el tema de los medidores igual es desordenado, efectivamente, como acabo de decir, pero es marginal en términos de costo. A mí me parece que el verdadero hueso duro de roer es el tema tarifario, ¿ya?, que ahí es donde todavía estamos tomando en cuenta el valor del dólar, donde efectivamente las ganancias de las empresas son el triple de lo que efectivamente ganan el resto de las empresas en el mundo, y es ahí donde tenemos que hincarle el diente. Entonces, yo la verdad es que creo que nosotros sí estamos súper sensibles, o al menos parte del Congreso está sensible referente a muchos temas, no solamente el tema eléctrico, es sensible en parte en los temas de las AFP y de todo lo que significa este contexto. Lo que pasa es que no todos tienen tanta sensibilidad. Hay algunos que les importa nada, digamos, y que siguen fomentando el negocio. Pero para efectos de aclarar un poco, porque yo creo, y soy partidaria, como muchos de mis colegas, que efectivamente tenemos que trabajar en un nuevo sistema tarifario. Ya no esto de las empresas modelo y esta cosa bien extraña que hay, que finalmente te permite estas ganancias. Yo creo que como que para allá va la cosa. Y efectivamente a mí también me surgen esas dudas: quiénes integran los paneles de expertos, cómo llegan ahí. Yo creo que seguramente la respuesta va a ser la misma de todos, cómo llegan todos a todas las instituciones. Porque finalmente el Consejo de Defensa del Estado, los jueces, todo, ahí tiene un sistema muy transparente de selección, todos llegan ahí por alguna cosa extraña. Lo que pasa es que estamos en un minuto en el país en que la ciudadanía se está cuestionando todo y está diciendo, bueno, esto ya no puede seguir así. Entonces, más que tirarnos la pelota, apechuguemos este tema y tratemos de
de enfrentarlo, y para eso tenemos que enfrentar también al gobierno que en este minuto está, porque le tocó, tiene que gobernar, y que lleguemos a un acuerdo y enfrentemos esto con un cambio bien profundo. Ahora, yo no soy técnica en la materia, pero espero que podamos llegar a un acuerdo respecto, ¿no es cierto?, de por lo menos reducir las cuentas, en términos, ¿no es cierto?, que no estemos ofreciendo estas ganancias brutales a las empresas y que le metamos competencia al sistema. Eso es lo que yo quería decir, presidente. Gracias, diputado. A ver, de mi parte no quisiera ser abogado del diablo, pero me gustaría ordenar algunas de las propuestas que han surgido desde el punto de vista de lo que puede hacer esta comisión y de lo que no puede hacer. La idea que nos plantean ustedes de un subsidio, por ejemplo, adulto mayor, es algo que está fuera del rango de acción de esta comisión, independiente de que pudiera estar en las conclusiones como una sugerencia. La posibilidad de avanzar desde esta comisión en la legislación general, en lo que podría llamarse ley larga o una reforma al sistema de distribución eléctrica, tampoco está en esta comisión y tampoco en la Comisión de Minería y Energía, porque es iniciativa exclusiva del presidente de la República. O sea, es algo que tendría que, al igual que la subvención, al igual que el subsidio, o sea, eso es algo que tendría que venir de parte del Ejecutivo como propuesta y que esperamos que así sea. Así ha estado el compromiso público de este gobierno y de la ministra Jiménez, de que se va a ingresar dentro de este año una propuesta de reforma integral al sistema de distribución eléctrica, que es algo que hace muchos años se espera. Así lo ha comprometido en presentaciones tanto en la Comisión de Minería y Energía como en esta comisión la ministra. Eso es algo que viene. Por lo tanto, de lo que se hace cargo la ley corta, y de nuevo no es parte de esta comisión, pero lo digo a propósito de que se ha comentado, de lo que hace la ley corta es simplemente revisar esa tasa de descuento que quedó fijada por ley en los años 80, que como bien decían ustedes ya no se hace cargo de la realidad actual, y eso es lo que está en revisión hoy día en la Comisión de Minería y Energía. Lo que estamos tratando de resolver acá son las responsabilidades detrás de lo que en la presentación de ambos se entiende claramente que fue la pésima implementación de una política pública, si es que se le puede llamar política pública. En el fondo, de haber puesto la carreta delante de los bueyes, de haber cambiado los medidores sin haber modificado el sistema de distribución, de haber cambiado los medidores sin antes definir cuáles son el modelo de distribución eléctrica, si vamos a tener una comercialización que va a permitir competencia, que le va a permitir al usuario sacarle provecho a ese sistema de medición y registro de sus consumos. O sea, hicimos primero lo que había que hacer al final. Y nos interesa saber en esta comisión quiénes son los responsables, pero también me interesa saber, esa es una primera pregunta de ustedes, ¿quién creen ustedes que fue o es el responsable de que esto se haya hecho mal, que se haya hecho como se hizo? Y la segunda pregunta es, uno de los últimos anuncios que hizo el Ejecutivo, del cual todavía no tenemos el registro definitivo, un compromiso firmado, pero que entiendo que es un acuerdo voluntario que alcanza el Ministerio de Energía con las empresas distribuidoras, es que todos los cobros asociados a los medidores y empalmes que se hicieron desde septiembre a la fecha, desde cuando entra en vigencia el nuevo decreto tarifario, van a ser restituidos a las personas en la boleta de ahora del mes de julio. Eso es lo que anunció la ministra de Energía hace aproximadamente un mes. Lo que quisiera preguntarle a ustedes es, ¿les parece que es una solución al problema que se generó con esta implementación de los medidores, el que se deje de cobrar en la tarifa y que se le devuelva a la gente aquello que se le ha cobrado desde en el mes de julio, y que de ahora en adelante el recambio de medidores sea 100% voluntario sobre la base de una estrategia que pueda tener las distribuidoras de convencer a sus clientes? ¿Les parece que esa es una solución suficiente al problema planteado? Vamos con estas preguntas. ¿Quién quiere partir? ¿Usted? Sí. Micrófono. Su nombre. Ya, soy Óscar Cabello, colaborador, asesor de CONADECO, junto con mi colega Israel Mandre. Respecto a la pregunta del diputado Mulet, yo quiero poner un ejemplo acá, porque a veces se confunde cuál es el valor económico de una inversión, ¿ya? Si hay una autopista nueva a Valparaíso, o el tren a Valparaíso, pongámoslo como ejemplo, ¿ya? Alguien va a invertir, va a llegar a lo mejor una empresa china o un fondo de pensiones, invierte en un nuevo tren a Valparaíso. Si yo lo uso voluntariamente y pago la tarifa, y con eso se financia el proyecto, excelente. O sea, le sirvió al inversionista, que iba a recuperar la inversión, iba a ganar plata, y me sirvió a mí. Claramente, cuando yo decidí usar el tren a Valparaíso, porque a mí me conviene usarlo, porque ahorro tiempo, porque voy más cómodo, por mil motivos. Pero cuando a mí hay un proyecto y me obligan a usar una cosa que yo no necesito y tengo que pagarla, claramente el valor económico es negativo. O sea, me pueden hacer cualquier demostración, pero si yo no necesito lo que me están obligando a comprar, están torciendo mi voluntad. Y quiero agregar un segundo ejemplo para tal vez complementar esto. A ver, si yo tengo un auto en la casa,
antiguo, viejo, pero que me funciona y me sirve. Y de repente llega el gobierno y por un error me dice, mire, guarde su auto, aquí tiene un auto nuevo, este es un Peugeot fantástico, último modelo, no se preocupe, lo va a pagar en la cuenta de la benzina. Se lo voy a pagar igual, pero yo no necesito, mi autito viejo me servía. Ahora, si yo quiero tener un auto nuevo y estoy dispuesto a pagar los costos del auto nuevo, fantástico, o sea, pero que no me obliguen. Entonces, ahí está la parte esencial del valor respecto de cualquier proyecto. O sea, si el usuario libremente decide usar esa inversión, ¿ya?, es porque el usuario está ganando. O sea, me cuesta 5, me beneficio en 7. Me queda una pequeña utilidad que a veces no se refleja contablemente, pero que a mí como usuario me conviene. Eso es lo que aquí falló. Ahora, respecto a lo que preguntaba la diputada, en términos de lo que se debe hacer, yo tengo una idea que es muy personal, no es la idea de Canadeco, que creo que Hernán podrá complementarla. Aquí yo creo que no vale la pena ya tanto buscar responsables, yo creo que somos todos responsables, todo se nos pasó. ¿Ya? Hay responsabilidad del gobierno pasado, del gobierno actual, nosotros mismos a lo mejor no reclamamos a tiempo, pero cuando hay un problema de este tipo lo que hay que hacer ahora, más que buscar culpables, es reconocer el problema y solucionarlo. Si esto tiene solución, esto no es un problema insoluble, es un problema mucho más fácil de resolver que el problema de las AFP, que el problema ¿ya? Entonces, de la salud. Lo que hay que hacer hoy día es solucionarlo. ¿Ya? Y ahí quiero llegar un poco a lo siguiente. Esto fue una mala política pública, efectivamente, pero hay muchos culpables. O sea, yo no creo que haya una persona en particular. La restitución de las tarifas es una solución necesaria. O sea, a nosotros nos parece que si el gobierno se compromete y dice, mire, el cargo adicional que estaba en kilowatt-horas, que corresponde a los medidores, lo vamos a descontar y lo vamos a devolver, fantástico. Pero hemos solucionado una parte del problema. El resto del problema, lo que estaba escondido, la alta tarifa eléctrica, producto de que tenemos un sistema que no es competitivo, no está resuelto. ¿Y eso se va a resolver cuándo? El día que cambiemos este sistema y logremos que a todo nivel, no solamente el consumidor industrial, elija, que también puede elegir la persona de bajos recursos y que tal vez, eventualmente, no lo niego, hay un subsidio para gente que no puede pagar la cuenta de la luz, es una materia que también habría que estudiar. Pero aquí se requiere un cambio profundo, un cambio muy profundo, y lo que tiene que hacer el gobierno es estudiar ese tema y traer pronto una solución a esta mesa. Eso es lo que yo puedo aportar. No sé si Hernán quisiera complementar. Sí, don Hernán. Bueno, efectivamente, el problema de que hoy día tenemos es que tenemos que hacer un cambio. Y la verdad es que podríamos llamarlo una revolución en el sistema regulatorio que tenemos, porque claramente este sistema regulatorio que tenemos, la forma como se regulan las tarifas, no es ni el más transparente, porque claramente cuando se hace la empresa modelo, se hace con la información que entrega solamente la empresa y la que quiere entregar. No tiene obligación de entregar la información. Por lo tanto, cuando se construye la empresa modelo, se hace con lo que la empresa entregó y lo que quiso entregar, porque no tiene obligación. En segundo lugar, viene nuevamente, y lo que hablaban del panel de expertos, el panel de expertos tiene una distorsión, le falta una pata, los usuarios. ¿No? Sí, ese es el problema. O sea, está representada la empresa, tiene uno la empresa y el otro uno el regulador y el tercero está de acuerdo entre ellos. O sea, falta uno. Claramente, un integrante que sea el tercero de los usuarios podría darle mayor transparencia. Pero lo que no hemos avanzado es un sistema regulatorio distinto donde haya más transparencia y donde, como lo dije yo anteriormente y también lo dijo Israel, necesitamos un modelo donde tengamos las utilidades máximas de la empresa garantizadas, pero no más que eso. Hoy día con el sistema tarifario todo se distorsiona, porque tenemos una tarifa máxima, pero la tarifa máxima puede ser cualquiera, puede subir y normalmente la distorsión es mayor. Hoy día las empresas eléctricas están sobre el 18% ya. Yo me pregunto, ¿en algún lugar una empresa regulada, monopolio, tendrá utilidades del 18%? Ningún lugar. O sea, nosotros propusimos en otra discusión, cuando se hizo otra discusión, cuando en el gobierno anterior se iba a mandar una ley corta, que estuvo redactada, incluso que era de distribución, y que tenía específicamente para ver la compensación a los usuarios, pero quedó corta porque la ley de transmisión, ustedes sabían de que la ley de transmisión quedó establecido que cuando un generador
le corta el servicio a un distribuidor injustificadamente, lo tiene que compensar en 15 veces. ¿Y sabían ustedes que a los consumidores la ecuación va en 4? O sea, el distribuidor se quedó con 11, ganó plata. Bueno, eso está pendiente, pues. Y tenemos esas distorsiones. ¿Cuál es el modelo que habíamos propuesto nosotros? En el año 2008 España cambió su modelo. No solamente en electricidad, cambió en el gas. Y cambió al modelo de operador de infraestructura, con un comercializador que competía. Pero toda la demás, la cadena aguas arriba, era regulada con tarifas reguladas. Eso permitió que en España, en la puerta de los consumidores, llegan 5 empresas a ofrecerme servicios finales, comercializador, competencia, pues. Ahí hay competencia. Ustedes saben que en el gas natural en España llegan 10 empresas golpeándole la puerta. Aquí tenemos uno que está integrado vertical y horizontalmente. O sea, la integración. Lo mismo nos pasa en las distribuidoras. Este es el modelo que tenemos que cambiar. Ahora, si queremos hacer esa revolución, bueno, tendremos que asumirla. Y eso es el paso que queda pendiente y que es donde uno debe avanzar. Por eso hoy día, las distorsiones que se producen es justamente lo que dijo Israel. Cuando el valor que fija el regulador vale 2/3 y el del regulado 1/3 y se saca el promedio. O sea, igual queda distorsionado. ¿Por qué el regulado tiene que imponer condiciones? Si es el regulador el que tiene que imponerlas. O sea, necesitamos de que aquí el regulador realmente tenga las atribuciones y las empresas tengan la obligación de entregar la información general. Si miren, años atrás nos tocó analizar el tema de las rentabilidades de la empresa sanitaria. Mientras más le bajaba la utilidad en las tarifas, más subía la utilidad final. Eso era increíble. Usted le bajaba la tarifa, en la fijación tarifaria, y al lapso de los 5 años usted se daba cuenta que la sanitaria había subido más la utilidad, a pesar que usted le rebajaba la utilidad en la tarifa. Porque no produce ningún efecto. Ese es el tema. Y por lo tanto, si queremos cambiar las cosas, eso es. Y en segundo lugar, esta medida que se hizo, como dijimos, es una expropiación. Y además inconstitucional. Porque se está expropiando una propiedad. Si las personas tenían su derecho. Y lo que decía Francisco, que lo que había sucedido en Bolivia, no sé si será así, pero lo único que yo le puedo decir, usted pide un medidor para ir a instalar en su casa, hoy día el empalme y el medidor mínimo le cuesta 180.000 pesos. A una casa puede llegar a costar 300, depende quién lo haga, porque esto queda al criterio de la empresa. No hay regulación porque el servicio complementario no está dentro de las regulaciones. Esto es igual que el agua. En el agua usted pide conexión a la red, la empresa fija la tarifa, no es un servicio complementario, no está regulado. En consecuencia, esos son los valores que hoy día pagamos. Yo, como les dije anteriormente, soy constructor civil. Tramité uno recién, me costó 180, pero en otro lugar me costó 250. 250.000 pesos, el alambrito desde el poste al medidor, más el medidor. Un medidor que cuesta 28.000 pesos. Entonces, después que me digan, no señor, ahora no es suyo, es de la empresa. Oiga, pero me echó al bolsillo 280.000 pesos que yo pagué, pues. ¿De dónde lo saco? Lo pagué yo. ¿Por qué se va a apropiar de eso? Entonces, creemos de que ahí es donde tenemos uno de los problemas que reclaman los consumidores. Y la necesidad, realmente, los medidores que hoy día tenemos, ¿están fallando? No. ¿Están cumpliendo? Los medidores que hoy día tienen, que si bien son análogos, no son electrónicos, porque hay que distinguir. Hay unos que son inteligentes, hay otros que son electrónicos, pero no son inteligentes, que es el otro tema, porque también los hay. Entonces, usted vea si le está fallando. ¿Está midiendo los 50 ciclos? Sí está midiendo. ¿No mide distorsiones? No, porque ese no mide ninguna distorsión de armónicos, de otras corrientes. Bueno, está cumpliendo entonces. Dejemos la decisión a las personas. Más cuando hoy día yo puedo, digamos, ni siquiera hay competencia en la entrega de servicios. Puedo comprar yo el medidor si quiero.
voy al Home Center o al Sodium y me compro uno y me cuesta 25.000 pesos. 18, de entre 18 y 25, porque ahí está el valor. Y lo puedo comprar y lo instalo. Pero en este otro no voy a tener la oportunidad. A ver, si hubiera competencia, ¿cuánto costaría realmente un medidor inteligente si hay competencia? Y no quedarnos con el monopolio de Enel, que es el que fabrica, el que está instalando. Quiero contarles también que yo en el principio cuando se iba a implementar los medidores inteligentes, tuve la oportunidad de estar en un panel donde estuvo Cernac, tuvo las empresas, Enel y otros, y vimos las bondades que tenía. No podemos negar que tiene bondades. Sí, tampoco nos negamos a la tecnología, que posiblemente después vamos a tener que incorporar que en ese mismo medidor me midan el gas y me midan el agua, también lo puedo hacer, porque eso es, pues. Si este también puede medirlo. Bueno, pero se nos dijo, vamos a hacer un piloto de 50.000 medidores que vamos a instalar en los que son de nuestra propiedad. Y que está la mayoría, una parte importante, quedaban en San Miguel. Bueno, pero los 50.000 se convirtieron en 300.000 y llegaron casi a 500.000, pues. Entonces, ¿quién nos reguló? Alguien miró para el techo y dejó que esto ocurriera nomás. Y no terminó nunca el proceso del piloto que se estaba haciendo para ver el tema de los medidores. Bueno, aquí hay responsables. ¿Dónde estuvo la superintendencia? ¿Dónde estuvo? Que si dijo que eran 50.000, que se cumplan los 50.000. Dejemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo íbamos a dejar en funcionamiento para ver los efectos que tenía? Porque cuando nos llegaba la gente a reclamar, mire, yo pagaba 20.000, pero ahora pago 50. Gente que pagaba 30.000, de repente le llegó una cuenta de 400. Bueno, esto no pasó hoy día. Si por allá por el año 2010 también pasó. Cuando se cambiaron en Huechuraba, se cambiaron miles de medidores, se puso los medidores. No eran inteligentes, pero eran electrónicos. ¿Ya? No eran los medidores inteligentes. Y también le pusieron en el interior un visor para ver los consumos cada 15 minutos. Y el medidor en sí estaba en el poste, porque era para evitar que la gente se colgara. ¿Qué le pasó? Hubo un problema con la facturación y en la instalación la gente se encontró con que el medidor que era de él se lo aplicaron al vecino y un desastre. Un desastre. En una demanda tuvimos que buscar una solución para esas personas. Conadecus medió con Enel y logramos la solución en toda esa zona. Agrupamos a la gente y tuvimos que buscarle solución. O sea, los errores también hay que considerarlos. Las empresas no son eficientes al 100%. Pueden ocurrir errores humanos. Aquí actúa la mano humana después, por lo tanto, en la instalación. Pero, en definitiva, nosotros creemos de que aquí tenemos que pensar como país. ¿Cuál es lo mejor que queremos? Los sistemas regulatorios en Chile están haciendo agua por todos lados. No solamente en la electricidad, también en el agua, también en las telecomunicaciones, en todo ámbito también tenemos la AFP, que tienen manga ancha para hacer lo que era, las ISAPRES, que tienen todo, en todo ámbito. Un sistema regulatorio que lo único que busca es asegurar rentabilidades para las empresas y no pensando en los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que cambiar y por eso hay que pensar más allá de eso. Esta comisión investigadora a lo mejor tiene un mandato, sacar un informe, entregar la opinión de todos los que estamos aquí, pero esperamos de que el gobierno se ponga los pantalones y si quiere gobernar para los ciudadanos, que mande un proyecto de ley, porque aquí no se está haciendo la solución y no se está buscando y el gobierno no ha presentado ninguna propuesta concreta aparte de las 10 lucas. Ese es el problema. Necesitamos que el gobierno presente una propuesta concreta de distribución y ojalá incorporar la comercialización. La figura del comercializador, conversada con la gente de la CNE, que ellos también creen que hay que hacerlo, pero no hemos escuchado nada y seguimos entrampados porque yo creo que hay la idea general. Y creo que ¿cuál fue la idea de todo lo que pensaron? Que esto iba a pasar piola, que nadie se iba a dar cuenta. Y la verdad es que todos nos dimos cuenta. Eso es, señor presidente, gracias. Don Rolando. Es que
Es que está relacionado a las preguntas anteriores. Sí. Solamente quiero reafirmar lo que acaba de decir Hernán Calderón, que no solamente falta la pata del consumidor, sino que el panel de expertos es pagado por las empresas eléctricas para sancionar las tarifas eléctricas de ellos mismos. O sea, cuidado con eso. Quiero agradecerle a la comisión la acogida, porque este es el comienzo, es el primer paso para sensibilizar y entender lo que está sucediendo. Por ello quiero señalar solamente transversalmente que este año, cuando presentamos este proyecto que se discutió un año en la Comisión de Economía, un año, está en la acta aquí seguramente, cuando fuimos a pedirle el patrocinio al gobierno de aquel entonces, Viera Gallo era el secretario general de la Presidencia, nos negaron el patrocinio, habiendo demostrado y habiendo pasado por todos los canales con los fundadores de Endesa, con los fundadores de Chilestra, con los parlamentarios, con las grandes empresas. O sea, aquí este problema es de todo, no es un problema político individual. Y quiero agradecer a los 3 parlamentarios que han hablado, porque realmente acojo su solicitud, pero debo decir, en honor a la verdad, que además reconocerle a Jaime, que en aquel entonces estuvo con nosotros, a Jaime Mulé, y que sigue estando con nosotros en ese tema tan sensible y además de una manera transversal y abierta, no políticamente. Gracias. Diputado Gaona, sí. Solo pedirle al señor Calderón si nos puede hacer llegar el dato específico y la fuente de la rentabilidad del 18%, porque el regulador nos ha dicho otra cosa acá. Sí. No nos ha hablado de 18%, sino bastante menos de rentabilidad. Entonces me gustaría, si nos puede, ¿de dónde obtiene esa información, ese dato de la rentabilidad del 18%, y si nos puede hacer llegar la fuente y el análisis de ese estudio que lo hace afirmar que hay una rentabilidad del 18%, porque el regulador nos ha dicho otra cosa acá? Entonces, por eso nos gustaría que nos pudiese hacer llegar esa información. Gracias. Diputada Chicardini. Sí, quería, por su intermedio, presidente, preguntarle a Conadecu si es que ellos saben quiénes son los dueños de la empresa proveedora de los medidores inteligentes. Gracias, diputada. ¿Eso otro? Sí. Sí, me sumo a la pregunta del diputado Gaona, porque en su intervención habló del 18% y en la presentación menciona que hay casos con rentabilidades reales del 15%. Este es un dato que nosotros hemos buscado, hemos revisado la superintendencia, no está publicado, incluso el Ministerio nos ha dicho que una de las cosas que se quiere regular es obligar a las empresas a tener una contabilidad separada que nos permita conocer de verdad cuál es la rentabilidad que tienen las empresas. Entonces ustedes tienen información, porque podemos tener, nosotros al menos, sospechas de que las rentabilidades no son las que ellos dicen tener, pero no tenemos el dato a ciencia cierta. Entonces, si ustedes lo pudieran tener, me sumo a la pregunta, si nos pueden responder. En prensa lo dijo. Sí. ¿Quién nos va a responder? Don Hernán. Bueno, la verdad que una de las fuentes es el ministro Pacheco, que en su momento también lo dijo. Nosotros en algún momento también la analizamos y llegamos a esas conclusiones, ¿eh? Hace años atrás también llegamos a esa misma conclusión. Hay que tomar en cuenta de que hay mucho que analizar para poder llegar a eso, pero la verdad es que uno lo saca, le vamos a tratar de buscar la información para enviársela. Me parece que es interesante, pero eso debe ser es lo que hay. Yo tengo alguna información con otros eventos anteriores donde nosotros teníamos esa información de que esa era la rentabilidad que estaban obteniendo. Eso por un lado. Bueno, la empresa proveedora de los medidores es una empresa italiana E-Distribuzione, que es una subsidiaria de Enel. Esa es la empresa que está suministrando los medidores hoy día. ¿Pero usted no sabe quiénes son los dueños de esa empresa? No, es Enel. Ah, es Enel. Es una subsidiaria de Enel. Ah, es una empresa relacionada con Enel. Esa es la empresa que está. Sí. Entonces, por eso nosotros decimos de que ahí además se está creando el monopolio de los medidores. Ese es el tema. Sí. Aquí se está creando un monopolio de medidores. Si me permite agregar un dato ahí, porque en la presentación que nos hizo en su momento el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía nos decía que daba un poco lo mismo a quien le comprara a la empresa distribuidora, porque en la empresa modelo queda determinado el valor, y si la empresa terminaba, en fondo, al ser empresa modelo, absorbía el mejor valor de mercado posible. Por lo tanto, si terminaba pagando más, aunque le pagara una empresa propia, era problema de ellos. Pero yo tengo otra duda, que en la historia de la ley, de la 21.076 en la tramitación en el Senado, fueron las propias empresas distribuidoras las que le informaron un valor aproximado de medidores.
$100. Y luego, en la presentación de CNE lo terminan subiendo a 138. Sí. Entonces, al final, la duda que tenemos es, ¿el precio fue de verdad el mejor precio posible de mercado o lo pusieron las distribuidoras? Yo creo que es una pregunta que todavía tiene pendiente esta comisión, sobre todo las presentaciones que vienen, porque da la impresión de que no solo se pasaron la plata de un bolsillo al otro, sino que el precio lo fijaron ellos mismos. Diputada Chicardi. Sí, no, solo para comentar y cerrar, la verdad es que, bueno, esta comisión investigadora tiene un objetivo, ¿no es cierto? Y ese objetivo es poder investigar, valga la redundancia, algunas irregularidades, cuáles han sido las autoridades que en algún minuto cometieron alguna situación negligente, ¿no es cierto?, con respecto a los procesos, a lo que fue también la tramitación de esta legislación, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo valoro también todos los insumos que ustedes nos entregan, porque evidentemente es parte de lo que nosotros también estamos considerando también en la Comisión de Minería y Energía, toda vez que efectivamente estamos justamente en la tramitación de lo que es la ley corta, en donde ya no es corta, es bastante larga, con la cantidad de indicaciones que ingresaron, pero a nosotros también, solamente a modo de información, estamos dándole una vuelta bien larga y de verdad reflexionando y analizando con mucha responsabilidad y seriedad, porque efectivamente lo que no podría pasar es que el objetivo de esa ley corta se vaya a traducir a mayores abusos, ¿no es cierto?, para los usuarios, para el cliente final, seguir dándole todos los beneficios y privilegios que tiene hoy día justamente este sector, que es un modelo monopólico, que lamentablemente a todas luces queda en evidencia que las rentabilidades que tienen son, la verdad, brutales, a diferencia de otro mercado, y por eso también yo creo que, claro, se valora la mayor información que nos pueden entregar, que puede ser también parte de lo que nosotros podamos recoger también en la Comisión de Minería y Energía, pero a lo que a nosotros nos interesa ir es justamente dónde se cometieron las irregularidades. Y si es que alguien tiene que también asumir las responsabilidades, yo creo que es parte de lo que debe concluir esta comisión. Y obviamente nosotros, aunque hayamos sido del gobierno anterior, ¿no es cierto?, no quiere decir de que vamos a hacer un alto con lo que pasó en su minuto, porque creemos de que esta situación fue muy grave porque, si ustedes me preguntan, creo que a mi juicio fue un negociado, pero con todas sus letras. Fue el tremendo negocio y que acá los perjudicados fueron todos los chilenos y chilenas. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de poder aclarar, de poder tener una conclusión contundente, porque creo que fueron repartidas la responsabilidad. Una, cuando fue el gobierno, representantes donde entregaron también a modo de sugerencia, pero casi como a presión, algunas indicaciones, lo que también refiere a la norma técnica, porque como que todo funcionó de manera tan precisa para que se dieran esas condiciones, pero también lo que pasó en este gobierno cuando vemos a una ministra donde ha tenido anuncios que por lo menos nos llaman la atención. Primero, cuando habla de la voluntariedad, que en su minuto lo dijimos con mucha claridad, de que este gobierno tenía en sus manos la respuesta y la solución por la vía administrativa. Luego, lo que pasó con que se iba a pagar el medidor por 10 lucas, luego de que efectivamente ahora, claro, entonces la verdad es que ha sido todo esto a través de puros goteos. Y creo que también es parte de algo que tenemos que tratar de identificar, de por qué no llegamos al fondo y haber dicho desde un inicio, mire, la verdad es que efectivamente acá hay una situación muy grave y veamos cómo entre todos, porque acá también tiene que haber una voluntad política y la pusimos a disposición en su minuto la oposición para ver cómo podíamos resolver esto. Ahora, se hizo también el retrotraernos con respecto a la 21.076, y la verdad es que le pedimos al gobierno de que le pusiera urgencia, y ahí también devela cuál es efectivamente la disponibilidad que tiene este gobierno de querer resolver el problema, y eso justamente no es lo que nosotros esperábamos, porque muy por el contrario, no nos quisieron patrocinar el proyecto, porque usted sabe de que quien tiene facultad exclusiva es el presidente de la República a través de las urgencias, porque nosotros entendíamos de que esta materia en particular era de mucha sensibilidad ciudadana.
y teníamos que obviamente dar una señal potente desde el Parlamento. Y ahí duerme en la sala, nosotros ya lo sacamos de la Cámara, de la Comisión, y también la presión ciudadana a través de ustedes, para que ustedes también lo tengan muy presente, es válido al momento de poder, ¿no es cierto?, resolver lo que se generó en su oportunidad. Solo generar, o más bien decir esa reflexión porque creo que era oportuna, pero también ir al objetivo de esta comisión, que es saber quién es el responsable o quiénes fueron los que en su minuto metieron la mano y hoy día tienen a todos los chilenos pegándose cabezazos contra la pared. Eso. Gracias, diputado. Don Francisco me había pedido la palabra. Vamos a ir cerrando ya. Sí, muy cortito. Lo primero es agradecer la deferencia que ha tenido usted en lo personal respecto de la presencia de los parlamentarios que hoy día han tenido la oportunidad de poder escucharnos respecto de nuestras demandas, de nuestros requerimientos, de nuestros sentimientos respecto de una ley maldita que en nada ha ayudado a los chilenos. Así que nuevamente agradecido. Lo segundo, buscar responsables. La verdad es que a estas alturas me cargan los juicios políticos, ¿ya? Porque al final lo que yo tendría que preguntarme es, ¿y quién fiscaliza a los lobistas? Por Dios que hicieron bien su pega. Porque al final parece que el tema de los poderes fácticos fueron los que se instalaron, más allá de los intereses del bien común, digamos. Y yo me gustaría, porque tampoco nunca se va a saber quiénes en ese entonces operaban de lobistas de las grandes empresas eléctricas para poder llegar en definitiva a el gran drama que hoy día tenemos respecto de este tema en lo particular. Lo tercero es que recojo el guante de la diputada Andrea Parra en términos de ponernos a discutir, porque no me quiero ir con la sensación de que hemos venido, más que en la oportunidad de que nos escuchen, a perder el tiempo. Porque siempre estas comisiones, queramos o no, al final pareciera que hemos perdido el tiempo tratando de buscar y armar juicios políticos que si yo tuviera que, en lo personal, pero como soy parte de un colectivo, no lo puedo asumir, la verdad es que hay muchos que debieran salir del país, así de claro. Porque esto es grave. El que un Estado, independientemente del gobierno de turno, sea garante de rentabilidad de las grandes empresas, no solamente del tema de eléctrico, a mí me parece extremadamente grave. Porque uno lo único que puede decir es que al final, bueno, es cómplice, es parte de. Entonces tampoco nunca vamos a saber quiénes en ese entonces eran parte del grupo de los lobistas y quienes fiscalizaron de que esto al final termináramos en lo que hoy día está. Y por lo mismo recojo el guante de que pongámonos a discutir en forma seria y responsable el tema tarifario, que es lo que hoy día embarga la desesperanza de la gente, de verdad. O sea, a mí lo que me preocupa es que un pobre ciudadano que hoy día recibe 86.000 pesos tenga que pagar 50. Yo ya mencioné como hoy día, frente a todos estos anuncios, lo único que han cambiado son los hábitos de conducta y de vida de la gente. Y yo no sé si estamos en condiciones de seguir produciendo estos saqueos, que son verdaderos saqueos al bolsillo de los que tienen menos. Y de los que pagan, yo creo que basta ya, porque si la clase media estamos cansados de trabajar por puro pagar, porque lo único que entendemos es que si no pagamos, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos medicina. Y yo creo que en ese contexto retomo el desafío de la diputada Andrea Parra en términos de que trabajemos en el proceso tarifario, que hoy día también tiene a toda la ciudadanía en estado de alerta. Seguirá siendo plana, será diferenciada al igual que el metro, en donde vamos a tener que consumir lo menos posible en 3-4 horas, porque está contemplado entre 18 y las 23 horas, en donde el pic del consumo de energía domiciliaria se dispara. ¿A qué hora llega la mayoría? Por eso me vuelvo a preguntar, ¿de qué ha servido el cambiar el horario? Son preguntas que hay que hacerse. Entonces, estamos disponibles para que conversemos sobre el tema tarifario. Y vuelvo a insistir, y al igual que mi amigo Calderón, en que los reguladores y los reguladores tienen que incorporar
a la voz ciudadana. Porque sin nuestra presencia, la verdad es que es imposible generar políticas públicas que vayan de acorde con la calidad de vida que cada uno en lo particular se merece. Eso nomás, presidente. Perfecto. Yo quiero agradecer la participación de aquí la gente de Conadecus en esta presentación. Consideraremos aquellos elementos que nos van a servir a las conclusiones y quedamos pendientes de si ustedes pueden encontrar el dato que les consultamos. Agradezco también a los parlamentarios que participaron y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.